Les voy a explicar en qué consiste esta práctica. Esta práctica virtual se llama capacitores en serie y paralelo. El objetivo general es determinar las características de la carga y el voltaje para una configuración de condensador conectados en serie y en paralelo. Y objetivos específicos sería hallar la capacitancia equivalente para una configuración dada. Marco teórico. Un condensador es todo dispositivo compuesto básicamente por dos conductores que tienen igual cantidad de carga Q pero de signos contrarios, separados por un dieléctrico. La capacitancia de un condensador se define como capacitancia es igual a carga sobre voltaje. Esta es la ecuación básica de la capacitancia. Siendo Q la cantidad de carga en una de las placas y V la diferencia de potencial entre las placas. Si la carga se mide en Coulomb y la diferencia de potencial en voltios, la capacitancia se da en faradios. Los condensadores pueden ser conectados en forma serial o paralelo. Ver figuras 5.1 y 5.2. Entonces aquí podemos ver en la figura 5.1 están los tres condensadores conectados en serie, mientras que en la figura 2 están los tres condensadores conectados en paralelo. Cada uno de los circuitos puede ser reducido a uno, con un capacitor equivalente. Para los condensadores conectados en serie, la capacitancia equivalente viene dada por 1 sobre capacitancia equivalente es igual a la sumatoria de 1 sobre las capacitancias. Esta es la ecuación de la capacitancia en un circuito en serie. Mientras que la conexión de capacitores en paralelo es equivalente a tener un circuito compuesto únicamente por un condensador cuya capacidad viene dada por capacitancia equivalente es igual a sumatoria de las capacitancias. Esta es la capacitancia cuando estamos hablando de un circuito en paralelo. Simulaciones. Entonces aquí tenemos, esta práctica tiene dos simulaciones. Link 1, que sería este, y Link 2, que sería este. Parte 1. Capacitores en serie. 1. Se conectan dos capacitores en serie de 50 microfaradios y 100 microfaradios a una fuente de 5 voltios. Reduzca el circuito para calcular los voltajes y las cargas de cada capacitor. Muestre el procedimiento detallado y anote los resultados en la tabla 1. Entonces aquí les voy a explicar cómo es que se hace esto. Hay que hacer un procedimiento detallado de cómo reducir un circuito de dos capacitores en serie de 50 y de 100. Y aquí anotar los resultados aquí en la tabla. Les voy a indicar de forma sencilla cómo es que se hace esto. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Tenemos un circuito en el cual tenemos dos capacitores que están en serie. Este circuito tiene un voltaje. Ese voltaje vale 5 voltios, el voltaje total. Y aquí tenemos un capacitor 1 y un capacitor 2. El capacitor 1 vale 50 microfaradios y el capacitor 2 vale 100 microfaradios. Entonces tenemos que reducir ese circuito. Para reducirlo, simplemente lo que nosotros tenemos que mirar acá es que estos dos están ¿en qué? En serie. Por lo tanto, como están en serie, la ecuación es así. 1 sobre capacitancia equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Y de aquí me queda que 1 sobre CEC es igual a, y reemplazan aquí, 1 sobre C1 es 50 microfaradios más 1 sobre 100 microfaradios. ¿Cierto? De aquí se tiene que despejar esta capacitancia equivalente. Y entonces me va a quedar un solo circuito con un condensador. ¿Sí? Entonces de aquí, después de allá la capacitancia equivalente, esta capacitancia equivalente, según lo que me di aquí, la voy a reemplazar acá. Y aquí tenemos el voltaje. ¿Sí? Aquí este circuito ya quedó reducido.
Después de que me quede reducido, entonces lo que hacemos es utilizar esta ecuación, capacitancia es igual a carga sobre voltaje, de donde la carga, voy a despejarla, carga es igual a capacitancia por voltaje. Entonces la carga total del circuito sería igual a la capacitancia equivalente por el voltaje del circuito. Por lo tanto, si ustedes, como ustedes, capacitancia equivalente, que sería esta la que viene aquí, y como ya tienen el voltaje del circuito que es 5 voltios, entonces pueden hallar la carga total. La carga total del circuito viene dada por esto. Entonces esta carga total, ustedes la anotan acá. Y simplemente se devuelven, y cuando se devuelven, se dan cuenta que estos dos capacitores están en serie. Y siempre que dos capacitores estén en serie, tienen igual carga. Entonces, en este caso, lo que yo podría decir es que la carga 1 es igual a la carga 2. ¿Y es igual a cuánto? Es igual a la carga total que acabé de calcular. Entonces, la carga total que acabé de calcular con esta capacitancia equivalente y con este voltaje viene aquí. Y esta carga es la misma carga para el capacitor 1 y el capacitor 2. ¿Por qué? Porque están en serie. Entonces, anoto esa carga total aquí, que sería prácticamente la misma carga 1. O sea que carga 1 es la misma carga total y la carga 2 es la misma carga total. Por lo tanto, como ya para el capacitor, para cada capacitor tengo la carga y el voltaje, entonces para cada capacitor, lo que hacemos es lo siguiente: capacitancia es igual a carga sobre voltaje. Y de aquí, como nosotros tenemos la carga y tenemos la capacitancia, entonces podemos despejar ¿quién? El voltaje. Entonces esto nos quedaría que voltaje 1 es carga 1 sobre capacitancia 1. Entonces, como ya tengo la carga 1, que es la misma carga total, y tengo la capacitancia 1 que vale 50, puedo calcular cuánto es el voltaje 1. Y así hallo el voltaje 1. Y de la misma forma puedo hallar el voltaje 2, diciendo que el voltaje 2 es carga 2 sobre capacitancia 2. ¿Sí? Entonces miren que aquí ya lo que hicimos fue calcular, resumiendo, tengo dos capacitancias. Estas dos capacitancias, cada una tiene una carga 1 y una carga 2, que es la misma carga total, y cada una tiene un voltaje 1 y un voltaje 2. Estos 6 valores que ustedes acaban de ver acá, las capacitancias 1 y 2, carga 1 y carga 2, y el voltaje 1 y voltaje 2, se deben de calcular, mostrar el procedimiento detallado de esto, y se tienen que anotar en la tabla. Entonces, cuando ustedes lo anoten en la tabla, van a anotar esos valores aquí. Van a anotar capacitancias, la 1 y la 2, el voltaje 1 y el voltaje 2 y la carga 1 y 2. Y así es que llenan la tabla 1, ¿sí? Haciendo ese procedimiento detallado. 2. Use el simulador del link 1 indicado para ver un montaje experimental equivalente al circuito del punto 1. Entonces tenemos que ir a ese simulador para ver ese montaje. Mida las capacidades experimentales de cada condensador. Medirlas. Así como el voltaje de cada uno. Entonces tenemos que medir cuánto vale la capacitancia experimental y el voltaje experimental. Con los valores de capacitancia y de voltaje, calcule la carga en cada capacitor. O sea que con estos dos valores tengo que calcular el valor de la carga. Muestre el procedimiento detallado y anote los resultados en la tabla 2. Entonces vamos para ese link. El link sería este, ¿sí? Este link 1, que es el que está ahí en el laboratorio, si yo le doy clic 1, me va a salir este montaje, donde tenemos dos capacitores. Un capacitor que mide 51 microfaradios y otro que mide 97 microfaradios. Ahora, ¿por qué este mide 51 y este mide 97? Sabiendo que en la tabla me decían que uno era de 50. La respuesta es muy sencilla. Es porque como esto es un montaje experimental, en un montaje experimental siempre los valores que se miden de capacitancia van a ser diferentes a los que se miden en la etiqueta. Es decir, cuando usted se compra un capacitor que diga 50 microfaradios, realmente cuando usted lo vaya a medir con el multímetro, va a medir es diferente de 50 microfaradios. En este caso, el valor experimental es 51 microfaradios. Ese sería el valor experimental.
que es diferente al valor que está en la etiqueta del capacitor. Siempre que usted compre un capacitor, el valor experimental va a ser diferente al de la etiqueta. Van a ser diferentes. ¿Por qué? Pues porque hay siempre un margen de error. Y aquí lo mismo, el capacitor que debería medir 100 microfaradios, en la realidad mide es 97. Estos dos valores de capacitancias, capacitancia 1 y capacitancia 2, se anotan aquí en la tabla, se anotan aquí. Capacitancia 1 y capacitancia 2 en la tabla de valores experimentales. Después sigue los voltajes. Entonces, si usted pone el clic encima de el capacitor de 51, va a leer un voltaje. Si ustedes se dan cuenta, ahí cuando yo acerco el clic, aparecen estos valores, aparece la corriente, que vale 0, aparece el voltaje, que vale 3,342. Este es el valor del voltaje que van a anotar ustedes en la tabla. Aparece la capacitancia, que es 51 microfaradios, ¿sí? Entonces, este valor de 3,342 lo van a anotar en la tabla. ¿Dónde? Lo van a anotar aquí. Y así similarmente, van a poner el clic sobre el capacitor de 97 y el voltaje del capacitor de 97 es 1,758. Entonces, este valor de 1,758 lo van a anotar en la tabla también aquí. Y simplemente ya con la capacitancia y con el voltaje pueden despejar la carga. ¿Cómo la pueden despejar? De la ecuación básica que vimos arriba. La ecuación básica que vimos aquí arriba dice que la capacitancia es igual a carga sobre voltaje. Si usted despeja de aquí carga, pasa a multiplicar el voltaje, quedaría carga por capacitancia. Entonces simplemente al multiplicar la carga por la capacitancia, al multiplicar estos dos valores me va a dar la carga experimental. Y lo mismo hago con el otro. Algo bien importante que quiero hacer énfasis es que siempre que usted tenga un circuito en la realidad, usted en la realidad, ¿cómo montaría este circuito? De una forma bien sencilla. Lo que haría sería que pone una batería, esto es una batería, que puede ser una pila o puede ser una fuente de voltaje DC, y a esta batería o a esta fuente le conecta por medio de cables dos capacitores que estén en serie, así, que son estos dos, y estos dos capacitores en serie se conectan con esta, que sería una resistencia. En este caso esta resistencia vale 100 ohmios. Y vamos a poner esta resistencia ¿para qué? Porque inicialmente siempre que usted conecte condensadores a una fuente, usualmente se pone resistencia primero para proteger los condensadores, porque si usted no le pone resistencia, pues las corrientes picos van a ser bastantes aquí. Es decir, la corriente inicialmente cuando usted los conecta va a ser mucha. Y lo que necesitamos es proteger los capacitores. Y también vamos a poner esta resistencia para que el tiempo de carga sea un tiempo, digamos, que uno lo pueda notar, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que haríamos sería, le voy a dar clic donde dice reiniciar. Y lo que hacemos es que si usted los conecta, efectivamente se comienzan a cargar. Entonces en la vida real usted que comienza a ver, cuando usted le pone el multímetro, lo que comienza a ver es que el voltaje comienza aquí a aumentar. ¿Sí se dan cuenta que el voltaje está aumentando? Miren que el voltaje está aumentando. Y si van viendo, cada vez la corriente se va más lenta, cada vez hay menos corriente. Hasta que cuando los capacitores estén completamente cargados, la corriente va a ser cero. La corriente que está circulando por ahí va a ser cero. Si yo aumento la velocidad de la simulación, como se dan cuenta, aquí la corriente cada vez es más bajita hasta que queda en cero. Entonces cuando la corriente quede en cero, quiere decir que el voltaje ya no está variando y finalmente ese condensador quedó cargado con 3,342 voltios. Entonces, siempre que ustedes monten este circuito en la realidad, les va a tocar que leer el multímetro hasta que el multímetro quede estable. Cuando la lectura del multímetro quede estable, que en este caso es 3,342, quiere decir que el condensador está completamente cargado cuando la corriente vale cero. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es. Por eso en la tabla usted tiene que anotar este valor de 3,342. Y lo mismo aquí. Tiene que anotar el valor de 1,758.
¿Sí? ¿Por qué? Porque la corriente tiene que ser cero. Siempre que usted tenga una simulación de estas, debe de darse cuenta que al final la corriente valga cero para poder anotar los valores. Ok, ahora vamos para el punto 3. Dice, calcule cada porcentaje de error para cada valor de las tablas 1 y 2. Entonces, ¿cómo así? Hay que calcular el porcentaje de error. ¿Cómo? Voy a calcular el porcentaje de error. Recuerden que la ecuación del porcentaje de error es teórico menos experimental sobre teórico, valor absoluto por 100. Entonces aquí tenemos un valor teórico. Vean, estos 6 son los valores teóricos. Y aquí estos 6 son los valores experimentales. Entonces a cada valor de estos hay que hallar el porcentaje de error. Y como resultado nos tiene que dar 6 porcentajes de error. Pregunta, ¿cuál es el máximo error cometido? Entonces tienen que anotar cuánto me da el máximo error, qué porcentaje. Y la pregunta, ¿qué variable aporta mayor incertidumbre? Entonces en este caso, miren, ¿para qué variable de estas tres, si para la capacitancia, para el voltaje o para la carga, se tiene más porcentaje de error y tienen que concluir cuál de esas tres variables es la que aporta mayor incertidumbre, que sería la que tiene más error? 4. Calcule los valores teóricos y experimentales de la energía almacenada en cada capacitor, usando los datos de las tablas 1 y 2. Calcule los porcentajes de error. Entonces tienen que calcular la energía almacenada de cada capacitor. ¿Cómo ustedes hallan la energía almacenada de un capacitor? Entonces simplemente es bien sencillo. Si usted tiene el voltaje y si tiene la carga, usted puede, con eso, puede hallar la energía. ¿Cómo la puede hallar? Bueno, hay diferentes ecuaciones para eso, pero le voy a decir que una de las ecuaciones que más se utilizan aquí es la siguiente. Vamos nosotros a recordemos que la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje. Es igual a la carga sobre el voltaje, la capacitancia. Entonces almacenada, la energía almacenada se obtiene de multiplicar el voltaje por la carga. Si usted multiplica el voltaje por la carga y lo divide entre 2, le da la energía con esta ecuación. Sería así. Sería de esta forma. La energía almacenada es igual a, como les acabé de decir, es igual a ¿qué? A voltaje por carga sobre 2. Entonces usted simplemente, si usted para cada capacitor multiplica el voltaje por la carga y lo divide entre 2, ya me da la energía. Hay otra ecuación que se puede utilizar, que sería esta. Si usted utiliza esta ecuación de que la capacitancia es igual a carga sobre voltaje, y si de aquí despeja la carga, le quedaría igual a capacitancia por voltaje. Y si esta carga usted la reemplaza acá, entonces puede obtener esto, que voltaje por carga, pero carga ¿qué es? C por B sobre 2. Por lo tanto, la otra ecuación que usted podría utilizar sería un medio de carga por voltaje al cuadrado. Perdón, de capacitancia por voltaje al cuadrado. Esta es la ecuación que pueden utilizar, un medio de capacitancia por voltaje al cuadrado, o si no, utilicen esta, voltaje por carga sobre 2. Voltaje por carga sobre 2, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta de voltaje por carga sobre 2. Si utilizamos esa de carga por voltaje sobre 2, simplemente sería multiplicar este voltaje por esta carga y lo dividen entre 2 y ahí ya le daría la energía de este capacitor, la energía 1 teórica. Y hace lo mismo para el capacitor 2 y le quedaría la energía 2 teórica. Y hace lo mismo para este capacitor 1 experimental. Si lo hace aquí sería la energía 1 experimental y si hace esto acá le daría la energía 2 experimental. Entonces tiene que calcular 4 energías, 2 para la tabla 1 y 2 para la tabla 2. Por lo tanto, tiene que calcular el porcentaje de error. Calcule el porcentaje de error. ¿Cómo lo calcula? Con la energía teórica
de la tabla 1 y la energía experimental de la tabla 2, calcula un porcentaje de un capacitor. Y lo mismo para el segundo. Ok, ahora sigue parte 2, capacitores en paralelo. Entonces dice, se conectan dos capacitores en paralelo de 50 y de 100 a una fuente de 5 voltios. Reduzca el circuito para calcular los voltajes y las cargas de cada capacitor. Muestre el procedimiento detallado, ojo que aquí es procedimiento detallado, y anote los resultados en la tabla 3. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, muy parecido a lo que ya hicimos en el anterior punto. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a hacer, les voy a decir cómo es. Entonces aquí ya serían en paralelo. Entonces en paralelo tenemos una fuente y tenemos dos capacitores en paralelo. Esta fuente tiene 5 voltios. Aquí tenemos el capacitor 1 y el capacitor 2. El capacitor 1 vale 50 microfaradios. El capacitor 2 vale 100 microfaradios. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Es que tenemos que reducir estos dos capacitores. Pero estos dos capacitores están ¿en qué? Están en paralelo. Por lo tanto, la capacitancia equivalente es la ecuación de cuando están en paralelo, que es C1 más C2. Esta es la ecuación cuando están en paralelo. Entonces, cuando usted ya haga esto, va a reducir este circuito así. Le va a quedar solamente con un capacitor, aquí, que tiene capacitancia equivalente, que es el resultado que nos dio acá, ¿sí? Y aquí tiene una fuente, que es la fuente de 5 voltios. Entonces, si usted aplica esta ecuación, capacitancia equivalente es igual a la carga total sobre el voltaje total, de aquí usted puede despejar la carga total. La carga total es igual a ¿qué? Capacitancia equivalente por el voltaje. Esta es la carga total del circuito. Y esta carga total del circuito se hace simplemente multiplicando la capacitancia equivalente que obtenemos acá por el voltaje, que son 5 voltios. Y esta carga total es la carga total de todo el circuito. ¿Sí? Ok. Ahora, nos vamos a devolver de acá a acá. Entonces, para estos dos capacitores están en paralelo. Y siempre que sean paralelo, los voltajes son iguales. Vamos a recordar acá, en paralelo, siempre se cumple que los voltajes son iguales. ¿Qué me quiere decir esto? Que V1 es igual a ¿qué? A V2. Entonces, el voltaje 1 es igual al voltaje 2. ¿Y es igual a cuál voltaje? Pues al voltaje total, al voltaje de acá. El voltaje total es 5 voltios. Quiere decir que este voltaje 1 y este voltaje 2 son igualitos y son iguales al voltaje total, que sería 5 voltios. ¿Sí? Ahora, si usted ya tiene la capacitancia y el voltaje, si tiene la capacitancia y el voltaje, ¿qué puede hallar? Pues puede hallar la carga. ¿Cómo? Decimos lo siguiente. Para cada capacitor tenemos que capacitancia 1 es igual a carga 1 sobre voltaje 1. ¿De dónde? De aquí yo puedo calcular la carga. Carga 1 es igual a C1 por V1. Y lo mismo con el capacitor 2. Carga 2 es igual a ¿qué? A C2 por V2. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hallar? Para resumir, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos dos capacitancias, tenemos dos voltajes, que son iguales a 5 voltios ambos, porque están en paralelo, y tenemos dos cargas. Estos 6 valores son los que vamos a anotar en la tabla, que me están diciendo que es la tabla número 3. Vamos a anotar dos capacitancias, dos voltajes y dos cargas, que son los que están allí. Son estos. Estos que ustedes ven en la tabla 3, aquí están los 6 valores. Dos capacitancias, dos voltajes y dos cargas. ¿Sí? Listo. Punto 6 dice, use el simulador del link 2 indicado para ver el montaje experimental equivalente al circuito. Mida las capacitancias experimentales, así como el voltaje de cada uno. Con los valores de capacitancia y de voltaje calcule la carga en cada capacitor. Muestre el procedimiento detallado y anote los resultados en la tabla 4. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, muchachos? Tienen que entrar aquí al segundo link, que es este que ustedes tienen acá, y similarmente, aquí tenemos los dos valores de capacitancia. La capacitancia 1 vale 51
y la capacitancia 2 vale 97, que serían los dos valores experimentales de la capacitancia. Y van a anotar también el voltaje de cada uno. ¿Cómo anotan el voltaje de cada uno? Si usted le pone clic sobre el condensador, se va a dar cuenta de que el voltaje aquí es 5.1 voltios. Y aquí lo mismo, el voltaje sobre este condensador es 5.1 voltios. Ambos voltajes son iguales a 5.1, ¿por qué? Pues porque están en paralelo. Esos dos serían los valores del voltaje. Entonces estos valores los anota aquí en la tabla 4 donde dice valores experimentales. Aquí anota el valor de 51, aquí el de 97, aquí el voltaje de 5.1, aquí el voltaje de 5.1 y con estos dos valores calcula la carga. ¿Cómo? Simplemente multiplicando la capacitancia por el voltaje, halla la carga de cada uno. Finalmente dice, calcule cada porcentaje de error para cada valor de las tablas 3 y 4. Ojo, que aquí hay que hallar el porcentaje de error para cada valor de las tablas 3 y 4. Quiere decir que como hay 6 datos, entonces usted tiene que calcular 6 porcentajes de error y tiene que anotar el procedimiento detallado. Y la última pregunta, entonces dice, ¿cuál es el máximo error cometido? Entonces lo mismo, miren de estas variables cuál es la que tiene más porcentaje de error y qué variable aporta a la mayor incertidumbre, si la capacitancia, el voltaje o la carga es la que tiene más incertidumbre. 8. Calcule los valores teóricos y los experimentales de la energía almacenada para cada capacitor, usando los datos de las tablas 3 y 4. Y calcule los porcentajes de error. Entonces simplemente lo que tienen que hacer es otra vez a calcular la energía tanto de la tabla 3 como de la tabla 4. ¿Cómo lo hacen? Como ya les acabé de decir, multiplican el voltaje por la carga y lo dividen entre 2. Entonces, para esta primera fila hacen una energía 1, para esta segunda hacen una energía 2. Esos son valores teóricos. Para este primer valor de la tabla 4 hacen una energía 1 experimental y para esta segunda hacen una energía 2 experimental. Entonces, con la energía 1 teórica y con la energía 1 experimental hallan el porcentaje de error. Y